Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas del Grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Eh, pues estamos muy felices de contar con su participación en esta nueva edición de estos ciclos de charlas que nosotros hacemos anualmente. Últimamente las estamos haciendo 2 veces al año, entonces estamos entusiasmados de que pues estos proyectos se unan más gente y crezca un poquito más. Gracias a todos los asistentes, a todos los conferencistas que, que pues han aceptado la invitación y que han destinado su tiempo para precisamente dar este espacio para compartir un poco de lo que están haciendo, tanto en investigación como en divulgación matemática. Pues un especial agradecimiento a todos los que nos han apoyado. En especial quiero agradecer a Adriana Salinas, que es la coordinadora del grupo, que también ha apoyado mucho en este proceso. Quiero también agradecer a dos empresas que pues, son como las que están soportando un poco este proyecto, que la primera es Comercializadora Cibar, la cual es una distribuidora de ferretería con enfoque tecnológico, y Coltec, la cual es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Y pues gracias a ellas es que nosotros hemos podido como tener el espacio para hacer este tipo de encuentros. Bueno, quiero también agradecer a nuestros dos primeros expositores que ya se encuentran acá conectados. Eh, pues les voy a presentar al primer expositor que les viene a traer una charla, el cual es Juan Sebastián Cortés Cruz y nos va a compartirá su charla Grupos de baile y juego de Corsant. Para los que no lo conozcan, Juan es matemático de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Matemáticas. Su trabajo de maestría se centra en el estudio algebraico y combinatorio de variantes de juego de Corsán y su relación con grupos de baile. Este trabajo fue reconocido con distinción meritoria. Entonces, es chévere que nos hable de eso. Sus intereses en investigación se sitúan en la intersección entre el álgebra de Lie, la teoría de grupos de Weil y las estructuras combinatorias con énfasis en sistemas dinámicos discretos. Actualmente se desempeña como docente universitario en el área de ciencias básicas, donde orienta cursos para estudiantes de ciencias naturales, economía e ingeniería. Pues sin nada más que decir acerca de nuestro primer expositor, Sebastián, este es ya tu espacio. eh, el escenario es todo tuyo. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Joan, también por la presentación. Gracias por la oportunidad de permitirme exponer un poco mi trabajo en matemáticas. Vamos a empezar de una vez. Quiero empezar con una introducción un poco sobre mi trabajo. Permítame un segundo, comparto pantalla. Listo. Entonces, voy a empezar con una breve introducción de este trabajo y este tema que voy a exponer de realmente desde dónde proviene. Ese trabajo realmente empezó en mi tesis de maestría, que culminé hace poquito, el año pasado, y empezó cuando yo estaba viendo un curso en la Universidad de Maestría que se llamaba Variedades Diferenciables, en el cual conocí de hecho a mi director de tesis, que fue el que me apoyó pues en ese trabajo a combinarlo. Y en ese curso de variedades diferenciables, pues aparte de ver geometría y ver que todo el tema de variedades, aparte de eso, llegamos al final del curso a tocar un poco el tema de grupos de Lie, que los grupos de Lie, para el que no los conozca, son variedades, pero que también tienen estructura de grupo. Entonces, ahí fue donde empecé como a conocer este mundo de los grupos de Lie. Yo había escuchado algo alguna vez sobre eso, pero nunca me había puesto a mirar qué era un grupo de Lie, ejemplos de grupos de Lie. Y ahí empezó ese estudio de los grupos de Lie, álgebras de Lie. Y pues continué con mi director. En el seminario empecé a estudiar un teorema muy importante de la teoría de grupos de Lie, que es el teorema de clasificación de grupos de Lie compactos, en donde empieza a aparecer ese primer nombre, que son los grupos de Weil. Los grupos de Weil son una estructura que aparece em, desde distintos puntos de vista, aparecen estos tipos de grupos, pero en particular, en la clasificación que les comento de los grupos de Lie, hay una parte en la clasificación, que ahorita voy a explicar un poco sobre eso, en donde aparece una estructura combinatoria llamada sistemas de raíces. La idea general de la demostración es un poco extensa. Uno tiene un grupo de Lie, una sociedad es una álgebra de Lie, es un espacio vectorial definido sobre el grupo de Lie. Luego uno construye en base a la álgebra de Lie el conjunto de sistemas de raíces y luego uno llega a lo que se llaman diagramas de Dicke, que ahorita les voy a mostrar
y es parte sobre la cual se basa el juego de Costan, los diagramas de Lie, los diagramas de Inking, quiero decir. Pero empezó, digamos, desde la teoría de grupos de Lie, pero realmente al final vamos a ver que la teoría por sí sola pues ya tiene su propia importancia, se sale un poco ya de la parte de variedades y geometría y de álgebra de Lie y ese tipo de álgebras, pero empezó por ahí, empezó por ese estudio de los grupos de Lie, y también por eso mismo pues titulé mi charla Grupos de Vallejo de Costán. Es un puente combinatorial a la teoría de Lie, es un puente que une una teoría que es un poco pesada, una teoría avanzada, la teoría de grupos de Lie, con una teoría un poco más sencilla que es un juego combinatorio sobre grafos, que es algo un poco más accesible para la gran mayoría de gente que estudia matemáticas o que ya estudia matemáticas. Entonces, vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre ese puente combinatorial, cómo es que funciona dentro de la teoría de Lie. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a ver en esta charla tres cosas principales. Vamos a hacer una introducción sobre los sistemas de raíces, lo que les comentaba ahorita, que es la forma en la que se suele clasificar los grupos de Lie. Esa teoría la vamos a ver un poco de introducción, y vamos a ver qué es un grupo de baile. Vamos a verlo desde la teoría de sistemas de raíces, cómo se define un grupo de baile. Veremos el juego de Costan, que es un juego definido sobre grafos, y además que no es tan conocido. Ya existe hace años, pero hay muy pocas publicaciones que hablen sobre este juego, entonces vamos a conocerlo un poquito. Y vamos a ver de una cosa que sí es como nueva dentro de mi trabajo, eh, en conjunto con mi editor de tesis, que es el juego de Costan modificado. Es una modificación del juego de Costan con el cual llegué a resultados nuevos en mi tesis de maestría, y pues vale la pena mostrar a qué fue lo que llegamos con este juego modificado. Y también hablaré finalmente de una implementación que hice en código Java para jugar este juego, y también de hecho me basaré en esa implementación computacional para hacer ejemplos durante la charla. Vamos a empezar con esa parte de la motivación, como les decía ahorita, pues empezó por el estudio de grupos de Lie compactos y conexos. Son objetos geométricos que son continuos, son variedades, que son grupos también, y la clasificación de estos grupos combina en un principio que es basado en los sistemas de raíces. La estructura compleja de los grupos de Lie al final termina en la clasificación de los sistemas de raíces. O sea, si uno logra clasificar los sistemas de raíces que pueden generarse del grupo de Lie, uno puede clasificar todos los grupos de Lie. O sea, hay una biyección entre grupos de Lie, compactos y conexos, y sistemas de raíces. Termina acá. Ahora, el objetivo inicial de lo que yo empecé trabajando es clasificar y explorar esas estructuras discretas, los sistemas de raíces. La herramienta clásica que se usa para clasificar estos son lo que se llama matrices de Cartan, que es una matriz que uno construye en base al sistema de raíces, y uno mediante propiedades de, si la matriz es semidefinida positiva, uno clasifica la matriz de cierto tipo, y también usa diagramas de Inking dentro de la teoría inicial, también se usa un poco esto, pero la forma clásica con la que se hace esto dentro de la teoría de grupos de Lie es pura teoría de matrices, que digamos es un poco densa en cuanto a lo que toca, como hacer, los cálculos son un poco pesados. Entonces, vamos a ver que también el juego de costar es una alternativa más dinámica. Esa es nuestra herramienta, una herramienta dinámica, un juego que uno puede jugar mediante un grafo, y uno pues finalmente permite también clasificar con el juego los sistemas de raíces. Entonces, vamos a empezar viendo qué es un sistema de raíces, vamos a empezar desde lo básico. Entonces, ¿qué es un conjunto de raíces? ¿Qué es un sistema de raíces? En general abstracto y además reducido. En general, un sistema de raíces tiene un poquito más de propiedades, pero el que nos importa es este, que simplemente es un subconjunto finito generador de un espacio vectorial sin incluir al vector cero, que tiene las siguientes propiedades. Entonces, no olvidemos que es finito, eso es importante para algo que luego tocaré en un momentico. Entonces, es un conjunto generador del espacio, no tiene que ser una base, simplemente generador del espacio vectorial, y decimos que es un sistema de raíces si usted tiene un múltiplo por escalar de cualquier raíz, entonces el múltiplo estaba multiplicado por más uno por menos uno. O sea, solamente tenemos los múltiplos por escalar del mismo y de la raíz o el vector pues con menos uno. Y segunda propiedad, que es la que realmente empieza a mostrarnos una idea de por qué aquí después va a haber un grupo, es que el sistema de raíces, el conjunto phi, va a ser cerrado bajo reflexiones. O sea, yo cuando aplico reflexiones de este tipo, aquí está un dibujito en R2 para verlo más visualmente. Si yo tengo una raíz alfa, una raíz B, perdón, aquí una raíz B, y yo construyo otra raíz alfa, ya aplico esta operación de reflexión, escoger el vector B y restarle dos veces esto que está aquí. Eso se parece mucho, para que ustedes lo vean, se parece mucho a cuando uno aplica la proyección ortogonal en un espacio vectorial, solamente que aquí ponemos un 2. Ese 2 lo que hace es como que el vector sobre el vector alfa, sobre el hiperplano que tiene el vector alfa, ese es el hiperplano,
el vector B se refleja de otro lado. O sea, el vector B que tenemos acá respecto a alfa y el hiperplano generado por alfa, ese vector pasa a este lado. Es como una especie como de proyección. A mí me gusta verlo de esta manera, como que uno proyecta acá, proyecta el vector, pero ese 2 lo que hace es como que me permite como pasarme al otro lado. Si uno quita este 2 es la típica proyección ortogonal. Si yo pongo este 2 pues es como que me paso. O sea, proyecto sobre el hiperplano, pero me paso un poquito más y queda esta reflexión. Entonces, el sistema de raíces tiene que tener esa propiedad de cerradura. Cuando se aplica reflexiones, pues lo que nos queda vuelve a ser una raíz. O sea, hace parte, sigue siendo parte de phi. Y además es importante que este número que está acompañando al alfa, sea un número entero. Eso se pide para que el sistema sea reducido. Entonces, eso va a ser nuestro objeto de estudio inicial. Los sistemas de raíces son esos conjuntos de vectores que cumplen estas propiedades. Y pues, como les decía ahorita, aquí empezamos a ver una estructura de grupo porque pues hay una operación que uno puede aplicar o sea, una operación que genera nuevos elementos de grupo y uno va a poder aquí aplicar pues composición de estas operaciones de reflexión y ahí va a generar un grupo. Ese se llama más adelante el grupo de baile. El grupo de baile es ese grupo generado por todas estas reflexiones al trabajar sobre un sistema de raíces. Entonces, ese es el objeto inicial de estudiar un sistema de raíces. Un grupo de baile, como acabo de decir, grupo de baile W, un sistema phi, ese es su grupo de simetrías generado por las reflexiones. O sea, va a ser todas las S alfa, donde alfa es pues cada reflexión que yo asocio a cada raíz. O sea, estas son las reflexiones, donde alfa pues es una raíz. Este va a ser el grupo de baile, ese grupo de simetrías. Y pues con la composición, esas reflexiones forman un grupo llamado grupo de baile. Ahora, un ejemplo para empezar a ver esto, un ejemplo muy importante que usaré durante la charla es el sistema de raíces a sub n menos 1. Un ejemplo clásico es este. Entonces tenemos un ejemplo en Rn. Tenemos Rn y construyo un hiperplano, un espacio vectorial también definido de esta manera. El espacio es E, formado por los puntos x1 hasta xn en Rn, tal que la suma de todos vale cero. Es un típico pues, hiperplano centrado en el origen, ¿no? Centrado en el vector nulo. Y se puede definir sobre este espacio vectorial un sistema de raíces definido de esta forma, como la resta de los vectores EI menos EJ, los vectores canónicos. Esta resta de vectores eh, con I distinto de J y J variando desde 1 hasta N, eso genera un sistema de raíces. Se puede verificar fácilmente que cumple todas las propiedades de sistemas de raíces, es que acabo de mencionar. Es un conjunto generador, solo tiene múltiplos por escalar 1 y menos 1, y es generado bajo las reflexiones, bajo las otras raíces. Cuando usted hace reflexiones, el vector que nos queda, la raíz, vuelve a ser una raíz de ese conjunto. Entonces, en este caso, la reflexión, en este caso sucede algo muy particular que nos va a ayudar a ver cosas más adelante, por qué sucede lo que sucede. La reflexión definida por una raíz de estas, de la forma EI menos EJ, ¿qué es lo que hace cuando usted aplica reflexión? Lo que sucede es que actúa intercambiando las coordenadas IJ de los vectores que usted tome. O sea, cuando usted aplica una reflexión bajo esta raíz, simplemente lo que sucede es que se cambian las coordenadas IJ por la JI, se intercambian. Este es un ejemplo clásico que es importante visualizar porque cuando uno se da cuenta de que las reflexiones hacen esto, pues esto ¿a qué se parece? Eso se parece simplemente a un conjunto definido por el grupo simétrico, ¿no? O sea, es una transposición típica de transponer dos elementos. Entonces el grupo de Euler en este caso, el grupo de Euler asociado a ese sistema de raíces, el tipo llamado a sub n-1, pues no va a ser más que el grupo simétrico. Va a ser un grupo que es isomorfo a los grupos simétricos clásicos que uno ve pues en teoría de grupos básicas, los SN. O sea que es una forma también alternativa de escribir los grupos simétricos. Dentro de muchas que hay, los grupos simétricos aparecen en todo lado. Esta es una de las que, pues, es interesante de estudiar, ¿no? Una reflexión es ese reflejo visual en un espacio vectorial. Entonces, este va a ser el llamado grupo de Bail definido por este sistema de raíces. Se va a llamar el grupo de Bail a sub n-1. Ahora, cuando uno trabaja estos grupos de Bail y esos sistemas de raíces, nos encontramos con una definición importante. Entonces, para phi, un sistema de raíces se define como las raíces positivas, phi y más, como uno de los dos conjuntos que queda cuando usted coge el conjunto de raíces y construye un semiespacio sobre él, y el conjunto va a quedar partido en dos conjuntos. O sea, usted parte con un semiespacio, le quedan dos conjuntos de raíces, y usted elige uno de los dos como el conjunto de raíces positivas. Es lo que se llama una polarización. Usted toma uno de los conjuntos y dice, este va a ser mi conjunto positivo, el otro conjunto de raíces va a ser un sistema de raíces negativo.
Es como para empezar a reducir, para no hablar de todo el conjunto de raíces, solamente me enfoco en unos particulares, que son las llamadas raíces positivas. Nos centramos ahora en un conjunto generador de las raíces positivas llamado raíces simples. Eso básicamente se hace para uno poder empezar a, como a buscar generadores para todas las raíces. Para no tener que hablar de todas las raíces, uno quisiera solamente encontrarse con la mínima cantidad de raíces para poder generar todas las raíces o poder pues jugar con ellas, ¿no? Con todas las raíces. Entonces, uno lo que hace es polariza el conjunto de raíces, uno asocia un conjunto positivo de raíces y luego de estas coge un conjunto generador de las mismas. Generador, me refiero a que usted puede mediante combinaciones lineales crear esas raíces positivas. Eso se va a llamar el conjunto de raíces simples. Y lo vamos a denotar por delta. Son un conjunto de raíces dentro de las raíces positivas que generan a todas las raíces positivas. Esas son las raíces simples. Y construimos un grafo, a partir de esas raíces simples construimos un grafo que codifica la geometría relativa entre estas raíces. Es ese que se va a llamar el grafo de Dynkin o diagrama de Dynkin. O sea, uno construye a partir de ese conjunto de raíces simples un grafo que codifica la información de todas las raíces positivas y también va a codificar las raíces negativas. O sea, todas las raíces, mejor dicho. ¿Cómo se construye ese grafo? Y ahorita lo vamos a ver ya dibujado. Se construye con las siguientes reglas. Usted construye por cada raíz simple un nodo del grafo, eh, una arista, construye una arista dependiendo del ángulo que tiene entre las raíces. O sea, usted toma las raíces y usted analiza el ángulo que tiene entre ellas. Solamente puede haber cuatro casos, de hecho, de ángulos, por la propiedad ahorita que decíamos de que el conjunto de raíces, este número tiene que ser un número entero. Eso reduce mucho la cantidad de casos que puedo tener de ángulo entre las raíces. Entonces puedo tener, por ejemplo, teta, el ángulo teta puede ser pi medios. Entonces ahí no ponemos aristas. Si las raíces son ortogonales, no ponemos aristas entre los nodos asociados a aristas entre los nodos asociados a las raíces simples. ¿Sí? Si el ángulo es 2 pi tercios, ponemos una arista, una única arista entre las dos raíces simples. Si el ángulo es 3 pi cuartos, ponemos dos. Y si el ángulo es 5 pi sextos, ponemos tres aristas. Y como les digo, no hay otro caso más que usted pueda considerar cuando usted habla de raíces. No hay más ángulos posibles entre las raíces. Es simplemente verificar usando la caracterización de producto punto entre raíces que usa coseno. Usted puede verificar rápidamente que solamente hay estos cuatro casos que pueden suceder. Entonces solamente hay cuatro casos para poner aristas. Y además puede pasar que las raíces tengan diferente longitud, que una sea más grande que otra. Entonces, si llega a pasar, no siempre pasa, pero si llega a pasar que las raíces tienen distinta longitud, la flecha que yo dibujo en la arista va a apuntar de la raíz larga hacia la raíz corta. Esto, por ejemplo, no pasa. Esto de la flecha no sucede, por ejemplo, en el caso del que acabo de explicar aquí, el sistema de raíces a sub n-1, porque aquí todos los vectores miden igual. Aquí, sí, aquí todos van a medir igual. Cuando usted se da cuenta, todos van a medir igual. Oh, no, que no, perdón. Depende del espacio en el que estemos. Perdón, aquí creo que iba a decir algo equivocado. No, depende del espacio en el que estemos. Puede medir diferente. Pero lo que no va a suceder es que las raíces positivas, o sea, las raíces sí pueden medir diferente, pero las raíces simples son las que quiero decir ahorita, sí tienen que medir todas igual. Eso sí es cierto. Entonces, en el caso de A sub n, ahorita vamos a ver el grafo, todas tienen igual longitud. Entonces, no va a haber flechitas. Ese es un caso particular que menciono porque yo me voy a enfocar en esta charla solamente en aristas simples sin flecha, porque esto, digamos que le mete un poquito más de complejidad al estudio que quiero mostrarles. Estos son los diagramas de Dynkin clásicos. Como teorema clásico se puede ver que los únicos grafos que cumplen las propiedades anteriores y que además son conexos son estos de los que son diagramas de Dynkin. Los clásicos son estos de acá. Tenemos cuatro series clásicas de diagramas de Dynkin. El que ahorita mencionaba de A sub n, esos son los diagramas de Dynkin. Acuérdense, por cada raíz simple tenemos un nodo. Esos son nodos que representan raíces simples. Y las aristas, fíjense que todas serían una arista simple. O sea, ahorita decíamos solamente una arista, porque todos los ángulos son 2 pi tercios. En este caso, todos son 2 pi tercios. En el caso A sub n. Y hay otros casos, otros sistemas de raíces que usted puede considerar. En total van a haber nueve sistemas de raíces que usted puede definir de la forma que ahorita les mostraba. Son los cuatro clásicas y cinco casos excepcionales. Esto, de hecho, dentro de la teoría de grupos de Lie, compactos y conexos, y simples, además, nos dice que como solamente existen 9 tipos de diagramas de Dicke que están asociados a sistemas de raíces, solamente pueden existir 9 grupos de Lie compactos conexos simples. Esto es un teorema muy potente dentro de la teoría pues, de grupos de Lie y de variedades diferenciables, de que solamente hay 9 tipos de grupos de Lie. Solo 9, es un teorema muy potente del siglo pasado. eh,
y sale justamente de acá. Solamente pueden haber 9 tipos de diagramas de Inking construidos con las reglas anteriores y solamente son estos de acá. Entonces, el que ahorita va a trabajar sobre todo en los ejemplos que vamos a mostrar ahorita es el caso a su n, pero no puede, todo lo que ahorita voy a mencionar, todo se puede estudiar sobre todos los tipos de diagramas de Inking. Por ejemplo, esos casos que tienen flecha doble, o sea, es porque estas raíces tienen longitud diferente, las raíces simples. Vamos a descartarlos de momento para no, pues, no trabajar tanto con esos casos como avanzados. Y también este caso de aquí, que tiene una flecha triple, caso G2, porque solamente hay dos raíces simples. La raíz grande, acá como decía ahorita, la raíz larga, es la flecha de apuntar de la raíz larga hacia la raíz corta. En este caso, la raíz larga es esta y apunta a la raíz corta. Entonces, solamente me voy a enfocar en los casos de los que no tienen flecha doble. No tienen ni flecha pues, ni la arista es doble, ni triple como en este caso de acá. Entonces, vamos ahorita a definir sobre estos grafos simples lo que se va a llamar eje de constante. Entonces, hasta ahora hemos visto la estructura estática, la estructura de las raíces. Usted puede definir ese elemento llamado raíz y puede definir en base a esas raíces un grupo llamado grupo de Weyl. Entonces, la pregunta con la que inició mi trabajo de tesis y con la que, o sea, seguí investigando la teoría de grupos de Lie es, ¿existe un proceso algorítmico o un juego que nos permita trabajar parte de lo que acabo de hacer, pero de una manera pues más dinámica, sin tener que usar tanta teoría georaica, tanta cosa de matrices, digamos? Entonces, primera pregunta, por ejemplo, era, ¿puedo construir todas las raíces positivas sin un proceso de enumeración exhaustiva, sin ponerme a mirar una por una cada raíz positiva, cuáles, enumerarlas y decir si es positiva, si no? Entonces vamos a ver que hay una forma dinámica de hacer esto. Una segunda pregunta es, ¿yo puedo clasificar los diagramas de Dickin de una forma combinatoria, netamente combinatoria, si tiene que pasar por la teoría de matrices? Como ahorita les comentaba, uno puede clasificar los diagramas de Dickin y ya se hizo clásicamente en el siglo pasado, pero este enfoque es un enfoque nuevo que simplemente usa combinatoria asociada a un juego, a una dinámica basada en un juego. Y una pregunta más es, ¿puedo analizar el comportamiento del grupo de Weyl? O sea, el grupo asociado al sistema de raíces a partir de las raíces simples, solamente con las raíces simples y de forma dinámica, es la pregunta. Entonces, pues la respuesta a esto es que sí se puede y la respuesta es el juego de constante. Entonces, vamos a definir el juego de constante. ¿Qué es eso? Cómo se juega? Entonces, la idea es la siguiente. Tomamos gamma, un grafo con vértices y aristas, un grafo simple. Una configuración, vamos a decir, que es un vector con componentes S u y de fichas en los vértices y asignamos un valor de 1, así se asigna una ficha, vamos a llamar a esto fichas, una ficha 1, para alguno de estos elementos de subir. O sea, yo para cada vértice, para cada nodo, también se le puede llamar, asocio una ficha, un C sub i, por cada uno de de los nodos. Y empezamos asociando a uno de esos nodos una ficha de 1. Entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que dentro de un grafo, que usted va a jugar el juego, un vértice está feliz si la suma, vamos a explicar esta sumatoria que quiere decir, si la suma de todos sus vecinos, los vecinos del nodo número i, si la suma de las fichas, los c, esos están acá, las fichitas que tiene cada nodo asociado, si esa suma partido entre 2 es igual a lo que él tiene. Eso se va a llamar un estado feliz. Decimos que un nodo está triste si la cantidad de fichas que él tiene es menor que la suma a la que tiene sus vecinos, todos sus vecinos alrededor de ese nodo, partido 2. Y decimos que un vértice va a estar emocionado si él tiene más que lo que tienen sus vecinos partido entre 2. Y acá puse un detallito aquí que se tapó por el programa este, que es que que no está triste el vértice, vamos a requerir una acción. ¿Qué acción es la que vamos a poder aplicar y la que queremos como aplicar realmente es la siguiente regla de reflexión, lo llamado también disparo? Si un vértice está triste, lo queremos modificar para que no esté triste, y lo que hacemos es actualizar su valor siguiendo la siguiente regla. Entonces lo que yo hago es, cojo lo que tienen sus vecinos, la suma de las fichas de los vecinos, y le resto lo que él tiene. Y esto va a ir como repartiendo las fichas dentro del grafo. Y el objetivo al final es que todos los vértices del grafo, todos queden o emocionados o felices. O sea, que ninguno quede triste. O sea, no queremos que ninguno tenga la mitad, tenga menos de la mitad de lo que tienen sus vecinos. Ese va a ser el grafo como tal. Vamos a hacer un ejemplo para visualizar el juego. Y ahorita les vamos a mostrar también el software en Java que hice para mi tesis, en donde se puede jugar el juego de Custan de forma bastante, pues, ayudada mediante el programa. Se puede jugar bastante fácil
usando el programita. Entonces, un ejemplo clásico sería este de acá. Entonces tengo un grafo, vamos a jugar un grafo que es el grafo A3, unos diagramas de Inkin ahorita. Entonces, configuración inicial, el grafo tiene 3 vértices. Y colocamos la ficha inicial en el centro o donde usted quiera. Ese uno se pone donde usted quiera. Se asigna un valor de 1 a cualquier nodo o vértice del grafo. Yo aquí elegí el de la mitad, pero da igual donde usted empiece. Ahorita vamos a ver que hay un teorema de que si usted empieza donde quiera y si el juego va a terminar, no importa donde usted empiece, el juego igual va a terminar. Si estaba destinado a terminar, va a terminar, no importa donde usted inicie el juego. Entonces pongo una ficha aquí de 1 y piense que en este caso los vértices que quedan tristes serían este y este de acá. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el vecino de él sería 1, él es el vecino de este nodo, de este vértice, él tiene 0 y pues tiene menos que lo que tiene su vecino partido entre 2. Es porque él tiene menos que 0,5, ¿no? Y también este de acá también estaría triste porque él tiene menos que lo que tiene su vecino, que solamente sería él, partido entre 2, que es 0,5. Entonces, como están tristes, lo que yo hago es aplicar una reflexión. Entonces, ¿cómo juego? Aplico la reflexión de yo ayudo al vértice, ese primer vértice, pude haber también ayudado al otro. Usted elige que quiera ayudar. ¿Y cómo le ayudo? Pues lo que hago es, le sumo lo que tienen los vecinos y le resto lo que él tenía. O sea, al principio yo tenía 0 acá, le sumo lo que tiene el vecino, que es 1, es el único vecino de él, y le resto lo que él tenía, que era 0. Entonces ahora el vértice va a tener una ficha de 1. Ahora solamente queda un vértice triste. De hecho, aquí también se puede comprobar pues, que este vértice no está triste, ¿no? Porque sume la cantidad que tienen los vecinos la suma daría 0 más 1 es 1, partido entre 2, pues da mayor que 1. O sea, aquí este nodo de hecho está emocionado todavía. Este no quedó triste. Ese está, eh, pues tampoco queda triste, ¿no? Ahora, para ayudar a este de acá, hago lo mismo. Le aplico la reflexión, el disparo, que es sumar lo que tienen los vecinos, que es 1, y le resto lo que él tenía. Ahora tiene con 1. Y aquí el juego termina, porque todos los vértices quedaron o felices o emocionados. Se puede verificar fácilmente que, por ejemplo, este tiene más que lo que tiene su vecino partido 2. Este quedó emocionado, de hecho. Este, por ejemplo, en la mitad, quedó feliz porque lo que tienen los vecinos, la suma es 2, 1 más 1 aquí daría 2, la mitad de 2 es 1, y él tiene igual que lo que tienen los vecinos. O sea, 1 pues es igual a 1, entonces este quedó feliz, y este también quedó emocionado porque tiene más que lo que tiene el vecino partido 2. Entonces el juego terminaría acá, eh, y terminamos porque todos los vértices pues quedaron felices o emocionados. Ese es el juego de Constant. Ahora ahorita vamos a hacer un poquito más de ejemplos para verlo con un poquito más de detalle, pero el juego resumido es este de acá. Ahora, unas propiedades fundamentales que mostré en mi trabajo, ahorita les voy a mostrar, que esté interesado donde lo puede consultar. De unas propiedades que demostramos en el trabajo, dentro de muchas más, está por ejemplo esta, y es que si el grafo gamma, el grafo que usted va a jugar es un grafo conexo y simple, y el juego termina, entonces, lo que ya les mencionaba, el estado final es independiente del vértice donde se coloca la primera ficha. O sea, no importa si el juego termina, es importante que el juego termine. Si el juego no termina, eso no se puede saber mucho, pero si el juego termina, el estado final del juego eh, es independiente de donde yo puse la primera ficha. Donde yo ponga el 1, da igual. Y además, la configuración final siempre es única. O sea, no importa hasta dónde empiece, siempre la cantidad de fichas que van a quedar repartidas en todo el grafo, siempre va a ser la misma. O sea, si usted ha empezado acá o acá o acá, siempre al final van a terminar todos con 1. Y es una propiedad intrínseca de los grafos. O sea, esa propiedad está definida por el grafo en el que usted elige jugar. Siempre y cuando el juego termine, esas propiedades se tienen. No importa dónde empecemos, eh, el estado final va a ser el mismo y además esa configuración final va a ser única. No hay dos diferentes. Esto sucede siempre y cuando el grafo sea simple, o sea, sea un grafo sin aristas dobles o ciclos o cosas de ese tipo. Y hay un teorema, que es el teorema que ya une con la teoría de Lie, esto que acabo de mencionar, y es que los únicos grafos en los que el juego de constante termina, los únicos que hay en los que ese juego va a terminar, son los diagramas de Dynkin. Ese es el teorema importante. Eh, ese ya ha sido demostrado antes, pero desde mi punto de vista del trabajo de la tesis de maestría, lo hicimos usando solamente juego de constante, usando propiedades, aquí lo puse como la razón de por qué pasa esto, usando propiedades de juego. Si usted considera casos particulares de grafos, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, ciclos o que tengan nodos de grado mayor o igual que 4, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el crecimiento siempre va a tender a ser infinito. Pero en este caso de acá, si usted pone una ficha donde sea, póngala acá, póngala acá, póngala acá, como que eso siempre va a hacer que los demás siempre queden tristes. Siempre va a quedar un nodo triste al menos. Y eso va a hacer que el juego crezca indefinidamente.
Vamos a mostrarles este ejemplo para que ustedes se den cuenta que los ciclos no pueden terminar el juego usando la herramienta Java. Permítanme, aquí me meto por acá. Esta es la aplicación de Java que también ustedes pueden consultar luego en internet. Yo puedo construir aquí, activo el modo nodo y construyo un grafo que sea un ciclo, por ejemplo, este de acá. Aquí puedo unirlo con aristas simples, sin ningún tipo de flecha doble ni ningún peso. Y empiezo a jugar. Se puede poner la primera ficha donde se quiera. Yo, por ejemplo, puedo ponerla en la posición 2 por ejemplo. Aquí le doy 2 y empiezo el juego. Entonces, aquí de hecho puse una convención de colores para ver más fácil quién está triste, quién está feliz, quién está emocionado. Entonces, está feliz y esos dos están tristes. Entonces, ¿cómo puedo jugar? Puedo jugar, por ejemplo, acá o puedo jugar acá. Le voy a dar clic acá y ahora se está feliz. Perdón, de hecho está emocionado, ¿no? Porque tiene más que la suma de sus vecinos partido 2. Entonces está triste porque él tiene menos que la suma de sus vecinos. La suma da 2, la mitad de 2 es 1 y pues él tiene menos que 1. Entonces le ayudo y ahora va a tener 2. Acuérdense que yo le ayudo sumando lo que tienen los vecinos y el resto lo que él tenía. Entonces ahora tiene 2. Pero eso hace que ahora queden tristes esos dos. Y así voy a seguir infinitamente. Yo voy a ayudar a este de acá. ¿Cómo le ayudo? Acuérdense, la regla es, le sumo lo que tienen sus vecinos y el resto lo que él tenía. Los vecinos tienen la suma 3 y le resto 1, te va a quedar con 2. Pero ese sigue estando triste, ¿cómo le ayudo? Pues le sumo sus vecinos, le resto 1. 4 menos 1 haría 3. Pero ahora se quedó triste y esto va a seguir indefinidamente. Aquí la aplicación también juega automáticamente y pues esto nunca va a parar. Entonces, esto me está diciendo que los ciclos son prohibidos en mi grafo, no son permitidos. Entonces, esto va reduciendo los casos posibles de grafos donde el juego va a terminar. Y al final, uno haciendo este tipo de análisis, por ejemplo, en el caso de los ciclos, o también por ejemplo, en el caso de, si usted tiene un nodo de grado mayor o igual que 4, el juego tampoco va a terminar. Esto sucede porque los vecinos de este nodo que tiene el grado 4, como que los vecinos siempre hacen que quede al final triste. O sea, si usted hace que todos queden felices, el de la mitad siempre al final va a quedar triste. Y esto va a ser un ciclo sin fin también de no parar. Le voy a mostrar también este caso para que lo vean. Vamos a borrar este grafo, vamos a hacer uno nuevo con un grado 4 o 5, pues también sucede, cualquier grado mayor y cualquier 4 sucede este fenómeno. Entonces aquí podemos unir a este nodo central, uno de esta manera, y va a poner, por ejemplo, la ficha, da igual donde la ponga, por ejemplo, la pongo en la posición 1, puede ser, o no sé, en la 3 puede ser también. Entonces empecé acá y usted empieza a jugar. ¿Y qué va a suceder? Pues que cuando estén felices los 4 alrededor, el de la mitad va a quedar triste siempre. Ahí pasó ahorita. Ahí todos están alrededor felices o emocionados, pero este va a quedar triste. Entonces le ayudo, o sea, le sumo lo que tienen los vecinos, en este caso sería 5 más 5 más 5, 15 más 6, 21, y el resto de lo que él tenía va a quedar ahora con 11. Pero ahora esto hace que esos queden tristes, y esto va a suceder infinitamente. Nunca va a parar. No hay ningún límite para detenerse en este grafo. Entonces, trabajando de esta manera, trabajando por casos posibles, se llega a que los únicos grafos donde el juego sí puede terminar son los que tienen esta forma de ahorita, los diagramas de Inkel. Estos 9 casos de acá. Aquí solamente definí, por cierto, el juego para los grafos de lazo simple. También se puede definir el juego para los que tienen el lazo múltiple, como estos dos, o el caso este. También se puede definir ahí, el resultado también sigue siendo cierto, de que el juego termina solamente ahí, en los grafos de tipo Dinky. Entonces esto nos da una forma alternativa, mediante el juego, de decir qué grafos son Dinky. Y al final esto termina clasificando los grupos de compactos, porque compactos con nexos simples, porque la demostración se reduce al final a que usted revise qué grafos puedo tener y que el juego termine. Y usted al final solamente llega a que son 9 casos. Y entonces eso me dice que al final solamente puede haber 9 casos de grupos de compactos con nexos simples. Es una condición bastante interesante, bastante pues innovadora. Es una demostración alternativa. Es como el toque final a la demostración alternativa a la clásica usando teoría de matrices. Simplemente usamos pues la dinámica de juego. O sea, con esas reglas básicas se puede demostrar que solamente los grafos donde termina son los diagramas de tipo Dinky. Y pues aquí miras más casos, pero los principales, digamos, fáciles de visualizar son estos dos casos de acá. No puede haber ciclo ni tampoco puede haber nodos de grado 4 o mayor. Puede haber a lo mucho 3, como en este caso de aquí, por ejemplo, en los grafos E6 o E7 o E8, aquí hay un nodo de grado 3. 3 sí puede haber, no hay problema. Pero ya mayor que 3, el juego no puede terminar. Ahora, hay algo más acá que también es bueno mencionar, ya relacionado con los grupos de Bayer, y es que ¿qué significa cuando usted juega? ¿Qué significa algebraicamente el lenguaje de raíces? Entonces, si asociamos a una configuración C, o sea, el vector formado por las fichas que tiene
cada vértice del grafo, si usamos una configuración C, el vector beta definido de esta manera, como las fichas multiplicado por lo que tiene la raíz, es subir la ficha, la cantidad de fichas que tiene en la posición número i, por la raíz simple, simple alfa sub i. Entonces, cuando usted juega en el juego, usted hace esta operación, ¿no? De que suma la que tienen los vecinos y resta lo que él tenía. Eso se puede visualizar como una biyección. Cuando usted trabaja, eso se puede mostrar de que jugar en el juego coincide al final con aplicar estas reflexiones. No aplicar para una raíz beta, eso al final va a ser una raíz, porque esas son raíces simples, y usted simplemente está jugando aquí combinaciones lineales de, con números enteros, las fichas siempre son números enteros, de raíces simples. Entonces, esos son raíces, las betas son raíces. Cuando usted aplica reflexiones sobre las raíces, lo que está haciendo en el juego al final es aplicando la regla de juego. Esto nos dice que el juego de Constant pues, va a simular es cómo actúa el grupo de baile sobre las raíces. O sea, el juego lo que se está haciendo realmente en el fondo es simula el comportamiento del grupo actuando sobre las raíces. Y esto al final va a ir generando todas las raíces positivas, porque yo voy aplicando operaciones de combinación lineal entre las raíces simples, y esto va generando betas, que son raíces positivas. Y esto nos dice además de que el juego va a tener que terminar, porque, como dijimos al principio, el conjunto de raíces siempre es un conjunto finito, y las raíces positivas también tienen que ser un conjunto finito. Como esta operación genera todas las raíces positivas, pues solamente puede generar una cantidad finita de ellas. Y eso nos dice además que el juego debe terminar. Eso nos dice por qué en diagramas de tipo Dinkin el juego debe terminar. Es una forma algebraica de ver por qué el juego tiene que terminar en diagramas de tipo Dinkin. Ahora, una parte adicional que también he trabajado en mi tesis y en un artículo que ahorita estoy escribiendo para publicar, es este resultado también, es como el resultado innovador, y es que, o sea, el juego clásico como tal es para todo el grupo W, el grupo de Bayes clásico. Nuestro objetivo, el de la tesis como tal, es estudiar estructuras más finas, que son los cocientes de grupos de Bayes, por sus grupos particulares. Yo quiero mirar a los cocientes. Ya estudié el grupo de Bayes completo, ahora qué pasa cuando trabajo cocientes de grupo de Bayes por sus grupos. Entonces, yo hago este estudio con unos grupos particulares llamados grupos parabólicos, que se define de la siguiente manera. Yo cojo ese conjunto de reflexiones simples, o sea, las reflexiones asociadas a las raíces simples, y elegimos un subconjunto J de conjunto S, subconjunto cualquiera, el que usted quiera, no importa que usted quiera tomar. Entonces les decimos que su grupo parabólico WJ es el que va a ser generado, pero ahora solamente por elementos de J. O sea, el grupo de valor original toma todas las reflexiones simples. El grupo parabólico lo que hace es tomar un subconjunto de ellas. Entonces WJ es el subgrupo generado por solamente algunas de las raíces, de las reflexiones, perdón, simples. Esas son reflexiones. Entonces, ese conjunto generado es un subgrupo del grupo de Weyl. Y yo puedo estudiar el cociente de grupos de Weyl por sus grupos parabólicos. Y además, cuando se estudia esos cocientes, este cociente no tiene por qué ser un grupo. O sea, esos grupos no tienen que ser normales. Puede ser cualquier tipo de subgrupo. Puede ser normal, pero no tiene por qué. En esos cocientes, cada clase pues, definida dentro del cociente, va a tener un representante único de longitud mínima. Entonces se toma dentro de todos los elementos el representante que se escriba con la menor cantidad de elementos multiplicados. Eso se llama el representante de longitud mínima. Y eso se va a llamar, se denota de esta manera como el conjunto W a la J, que ese conjunto son los elementos del grupo de Weyl que tienen longitud mínima. O sea, que usted multiplica por una reflexión a ese elemento W, siempre aquí la longitud crece. Donde esta longitud simplemente quiere decir la cantidad de elementos del grupo que necesito para representar ese elemento del grupo. O sea, yo quiero representar un elemento cualquiera del grupo de Weyl. ¿Cuántos elementos requiero operar para representar ese elemento? Esa es la longitud. Entonces, yo cojo los elementos que tienen la mínima longitud. Los que cuando usted opera una reflexión más, pues la longitud crece. Ese va a ser el conjunto W a la J, el conjunto de mínima longitud, los elementos de mínima longitud. Y la forma con la que yo demuestro en la tesis el teorema principal, que ya les voy a mostrar cuál es usando una caracterización alternativa de este conjunto W a la J de elementos de mínima longitud, que es mediante llamado conjunto de inversiones. Conjunto de inversiones hay un poco de teoría metida de raíces un poco pesada, que no quiero meterme tanto, pero usted toma de conjunto de raíces positivas, todos los alfa raíces positivas, aquellas donde cuando usted pone a actuar el grupo de Weyl sobre una de ellas, la raíz cambia al conjunto de raíces negativas. O sea, usted aplica una reflexión del grupo de Weyl al elemento alfa, y el conjunto de inversiones son aquellas que son cambiadas de conjunto, del positivo al negativo. Entonces usted puede definir alternativamente el conjunto de representantes de mínima longitud, el de ahorita, W a J,
lo puede definir de esta manera, como el conjunto de inversiones de un elemento W que está contenido en las raíces positivas, quitando las raíces positivas, pero que están en J. ¿Eso qué nos dice? Pues que, o sea, este conjunto simplemente son unas raíces que W envía raíces negativas, nos está diciendo esto de acá. Y la condición nos dice que W no invierte ninguna raíz que iba dentro de su grupo parabólico WJ. O sea, ese conjunto como tal no va a invertir ninguno que esté en el conjunto asociado a las raíces que están en J, solamente las que están por fuera, las que están en el conjunto completo, quitando las de J. Ahora, la pregunta clave es, ¿podemos construir este conjunto de inversiones paso a paso usando un juego? La demostración es que sí se puede, la idea es que sí, y se puede mediante juego de costal modificado. Entonces, el juego de costal modificado, ¿qué nos dice? Es un juego de costal como el de ahorita, pero tiene una modificación adicional que es propia, eh, digamos, es una modificación hecha por mí, por mi director, que consiste en lo siguiente. Entonces, para modelar el conjunto WJ, lo que hago es modificar el juego restringiendo el conjunto solamente de elementos de las reflexiones simples, quitando las J, las que yo quité ahorita al crear el grupo de baile, al grupo parabólico, solamente tomando los de J. Y el juego se define ahora de esta manera. Los vértices en J van a comportarse normalmente. O sea, el juego empieza igual con el diagrama de Dickin de ahorita, o el diagrama que usted construya, empieza normal con los elementos de J. Los vértices modificados en I, o sea, eh, los que usted quitó del conjunto S, los que están en I, van a recibir una fuente externa P barra, le llamo yo acá. O sea, el grafo como tal va a quedar con una fuente externa por cada vértice que usted modificó. Esa fuente externa ya les muestro qué quiere decir. Entonces, la regla es que la fuente P, esa P barra, tiene un valor de uno fijo y siempre queda feliz. O sea, en este juego nuevo, lo que sucede es que yo tomo el grafo original y modifico algunas posiciones determinadas por el conjunto I, donde yo eh, cogí elementos de S y quité elementos de J. Y la regla nueva, o sea, el juego se juega igual, pero lo que va a suceder ahora es que la condición de tristeza para un elemento que esté en I se define de esta manera. O sea, la ficha que está en la posición número P va a ser triste si él tiene la mitad de lo que tienen los vecinos, más uno partido entre dos. O sea, este más uno es porque hay una fuente externa que todo el tiempo le está aportando uno. Y ese nunca cambia, es un nodo que siempre está feliz. Entonces yo cojo la suma de los vecinos, le sumo uno y lo parto entre dos. Vamos a ver un ejemplo para visualizar este juego nuevo. Eh, este ejemplo que está por acá. Antes de eso, antes de mostrar el ejemplo, quiero mostrarles esto y es que el teorema clave de mi tesis, y por la que creo que de pronto pues, mi tesis fue meritoria, como mencionaba al principio, Joan, es que este teorema nos muestra lo siguiente y es que existe una división entre las secuencias de jugadas válidas de juego modificado, cuando está jugando, las secuencias que usted puede ir jugando, cuando usted dice, este está triste, quiero ayudarle, este está triste, le ayudo, esa secuencia de jugadas que usted va jugando, eh, si las secuencias de jugadas válidas, esas secuencias están en biyección, están en relación uno a uno con las expresiones reducidas, los elementos de cociente W a la J. O sea, cuando usted quiere estudiar el cociente W a la J, los representantes de mi longitud de W partido W sub J, o sea, el grupo parabólico, cuando usted quiere estudiar esos elementos, lo puede hacer mediante juego. ¿Cómo? Usted va jugando sobre el grafo que acabamos de construir y la secuencia de jugadas válidas corresponde a los elementos llamados expresiones reducidas, los que viven acá, los que tienen mínima longitud. Expresión reducida quiere decir de que es la más chiquita que puedo construir del cociente del grupo de Valle, por eso el grupo parabólico. Así se ve la biyección. Una secuencia de jugadas es válida si solamente si W definido de esta manera, como el producto de las reflexiones degeneradas por, por jugar el juego, por el S sub I1 hasta el S sub IT, si este elemento pertenece al cociente, al conjunto de representantes de mínima longitud, de W a la J, y esa palabra reducida. Entonces, lo que nos dice eso es que jugar el juego de Constant, pues permite construir, y también al revés, elementos del cociente de mínima longitud. Esto convierte al juego en una herramienta algorítmica para explorar la estructura de los cocientes. Entonces, fíjense que acá como que mediante combinatoria, usando el juego, puedo estudiar el álgebra asociada al cociente del grupo de Weyl por su grupo parabólico. Ese es el resumen del teorema. Puedo estudiar, puedo calcular, o puedo estudiar los elementos que viven acá, los de mínima longitud, que son los que más me interesan estudiar, mediante una secuencia de jugadas válida. Veamos un ejemplo, y ya con esto voy terminando la charla, de cómo funciona este juego y cómo se vería el análisis del cociente. Entonces, tengo por ejemplo aquí un diagrama de Dickin, es ese A2, pero está modificado. Yo aquí modifiqué ambos vértices. O sea, lo que hice fue agregar a cada vértice acá un nodo siempre feliz. Estos unos son nodos que siempre están felices, no se alteran por nada.
Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, dos caminos para jugar. Puedo jugar por acá, empezando a ayudándole a este con uno. Acuérdense la regla como era. Este está triste porque tiene menos que la que tienen sus vecinos, partido 2. De ahí puede ayudar a este, sumando lo que tienen los vecinos y les resto lo que él tenía. En este caso, pues daría uno porque le sumo lo que tienen los vecinos, que es uno, y le resto cero que él tenía. O también podría haber ayudado a este de acá por lo mismo. Le sumo lo que tienen los vecinos y le resto lo que él tenía. Entonces tengo dos caminos. Puedo empezar por acá. En este caso, la secuencia de jugadas sería esta. Aquí aplique S1. S1, hago referencia a que esta es es la raíz alfa 1 y la reflexión asociada a él es S1. Entonces apliqué S1. Ahora, aquí ayuda el segundo nodo, a este de acá, porque ese es el que está triste. Este ya quedó feliz o emocionado, este quedó triste porque tiene la mitad, tiene menos de la mitad de uno, o sea, de dos, que es uno, perdón. Entonces le ayuda al segundo vértice. Eso se ve en el juego, como que apliqué la reflexión S2, con lo que ahorita les mostraba de que jugar está asociado con reflexiones de grupo de hoy. Y yo al final juego hasta que termine el juego va a terminar aquí, termina en 2-2. Entonces apliqué la siguiente secuencia, apliqué la secuencia S1, S2, S1. Si hubiera tomado por acá, hubiera empezado es con S2, aquí S1 y aquí S2. En este caso de camino azul, pues es S1, S2, S1. ¿Esto qué es? Esto es el elemento que ahorita mencionábamos, que es un elemento del conjunto de representantes de mínima longitud. Entonces, alternativamente el juego, lo que está sucediendo algebraicamente, o sea, esto es puro combinatorialmente un juego, alternativamente en el caso de grupos de baile y cocientes, está sucediendo esto. Entonces, calculamos el conjunto de inversiones de W y W paso a paso. Entonces, en la jugada 1 aplico S1. Se agrega la raíz alfa 1, que es la que está asociada a este de acá. En la jugada 2 apliqué S2, es este caso de aquí. Ahí se genera la reflexión alfa 1 más alfa 2, la raíz, perdón, porque estoy aplicando la reflexión de ahorita. Y finalmente aplico otra vez S1, llego al final o sea, aquí empecé con alfa 1, apliqué luego S1 alfa 1, llegué pero la apliqué al 2, que haría S1 alfa 2, y finalmente apliqué S1 S2 en el orden que vemos por acá, a alfa 1, esto me genera alfa 2. Y esto va a generar al final el conjunto de inversiones de W. ¿Qué va a quedar? Pues va a quedar alfa 1, el que generé acá, alfa 2 por aquí, y también generó alfa 1, alfa 2. Ese es todo el conjunto de inversiones eh, de un elemento W. Solamente son tres raíces positivas. O sea, esto nos está mostrando cómo genero los elementos de ese conjunto de inversiones a partir de una secuencia válida de juego. Este es uno, habría otro, ¿no? Que es tomar este camino de acá, el camino S2, S1, S2. Ese es el teorema que pues, demuestra en la tesis de maestría y que cierra con este análisis de álgebra con combinatoria. Y eso tiene unas consecuencias, ya por tiempo voy a va pasando rápido por esto. Hay tres consecuencias importantes de este resultado. Una, por ejemplo, es una demostración alternativa de que el lenguaje definido sobre este conjunto W la J de palabras es regular. El conjunto de palabras reducidas es regular. Para que de pronto no sepa qué es regular, eso se ve en un curso de teoría de la computación, un lenguaje regular, si es azotado por un autómata finito, un autómata finito regular. Eso se estudia dentro de la teoría de la computación. Y este teorema permite hacer una demostración de este teorema, que ya es conocido, mediante el juego. Entonces yo puedo, por ejemplo, jugar en el grafo A2, modificando el vértice 1. Aquí modifique solamente el vértice 1. Voy jugando, juego aquí, juego S1, luego juego S2, aquí el juego termina. Y esto alternativamente va creando un autómata que va a permitir leer el lenguaje de palabras reducidas de W a la J. Entonces es una demostración alternativa que no está en ningún lado, es un camino diferente al clásico de cómo se demuestra eso. Usando el juego, usted va construyendo el autómata que lee ese lenguaje. El lenguaje de las palabras reducidas de W a la J. Otra consecuencia también muy relevante en teoría de combinatoria y combinatoria algebraica es la construcción de los llamados John Tableaus. Entonces, gracias a un artículo de Winkel del año 96, se estableció una variación entre expresiones reducidas y tableaus, John Tableaus. En nuestro caso particular, para el tipo A sub n, el juego va a construir visualmente los Star John Tableaus. ¿Cómo lo construye? Entonces, aquí un ejemplo rápidamente lo muestro. Tengo el grafo A sub 4, modifico el segundo vértice, por ejemplo, y yo puedo construir, al principio no he empezado a jugar todavía, aquí el grafo apenas empezó, yo puedo empezar a jugar sobre el grafo y depende de la forma en la que juegue, esto va a generar diferentes John Tableaus. Los John Tableaus, para que no los conozcan, son como una especie como de fichas de Tetris que se forman de esta manera, se van formando, por ejemplo, aquí jugué en la posición 1 aquí, aquí genero un bloque con número 1. La segunda jugada, pongo el bloque 2, fue a la izquierda del nodo donde empecé, entonces se genera abajo.
Luego juego a la derecha, o sea, juego a la derecha del vértice donde jugué. O sea, recuerden que estoy jugando el juego de costar, ¿no? Aquí ya estoy aplicando las reglas de ahorita. Cada vértice triste lo estoy ayudando para que quede feliz o emocionado. Y depende de donde esté juegue a la izquierda o a la derecha, se va generando un tabló. Entonces, al principio, como jugué a la izquierda, se generó abajo, luego jugué a la derecha, se generó arriba a la derecha. Y voy jugando y al final construyo un tabló. Un tabló es esa fichita que queda al final. Esa fichita se generó a partir del juego de costar modificado. Entonces, hay una conexión aquí profunda entre caminos en el juego y paradas reducidas y los estándares de un tabló. Mi conexión, pues, es simplemente juntar los caminos de juego a los John Tablos. Aquí hay una parte intermedia, pues que es gracias al artículo de Rudolf Winkel del año 96, donde demuestra esta biyección. Y yo uniendo esto, pues con lo que acabo de mostrar, pues permito construir los John Tablos mediante el juego de costada modificado. Hay una última consecuencia, pero creo que ya por tiempo no alcanzo a mostrarla, que es, esto ya es propio del artículo de mi director de tesis, que él demostró de que este teorema que ahorita les demostraba de que secuencia de jugadas válidas, esa correspondencia con los elementos de cociente de grupo de Weyl, un surbo parabólico, eso permite demostrar un caso particular de la conjetura de Mokai. Es una conjetura de geometría geográfica. Yo la verdad no la domino mucho porque es algo que se escapa de mi área, pero gracias a ese teorema se puede demostrar que en el caso de variedades de cierto tipo, ahorita no recuerdo cómo se llama creo que es cuando las variedades son de tipo eh, homogéneas, creo que se llaman, no recuerdo ahorita, qué pena, no recuerdo ahorita el nombre, pero mi director demostró que con ese teorema, la conjetura de Mukai es verdad en el caso de ese tipo de variedades. En el caso de órbitas conjuntas de grupos Diri compactos, ese tipo de variedades, sí, lo pues se me ha olvidado. Entonces es una consecuencia también muy potente dentro de geometría georáica. Y pues bueno, pueden consultar también mi aplicación en Java. Yo que tenía otro ejemplo preparado, pero por tiempo se me fue el juego, cómo funcionaba aquí en la aplicación. Se puede también aquí poner los vértices siempre felices. Aquí por acá lo puedo poner, añadir nodo siempre feliz. Entonces también para la tesis creé esta aplicación en Java, donde se puede jugar tanto el juego clásico como el juego modificado. Lo pueden consultar en mi plataforma de GitHub para que les interese jugar y chismosear cómo funciona el juego. Y pues con esto termino mi exposición. Gracias a todos por su atención. El que quiera consultar un poco más de mi trabajo, me puede escribir, puede meterse a mi página internet o consultar mi tesis en el repositorio de la Universidad Nacional o también el preprint que ahorita estoy sacando, también en Archive, ya lo subí al principio de este año. Por eso termino mi tesis, mi exposición del trabajo de tesis y pues aquí las referencias de donde saqué un poco de la información que les presenté hoy. Entonces, gracias a todos. No sé si haya preguntas en el tiempo que nos quede. Gracias, Juan. Pues tal cual, si tienen preguntas, pueden alzar la mano o prender el micrófono y hacerlas directamente a Sebastián. Todavía tenemos 5 minuticos antes de la siguiente charla, entonces pueden aprovechar este tiempo para hacer preguntas. Bueno. No hay dudas. Si Bueno, alguien al de pronto también quiere parecer, escribir ¿no? en el chat, yo estoy acá viendo por el chat si alguien tiene preguntas. La que quieran, por curiosidad, si alguien tiene curiosidad sobre el juego, sobre la teoría de grupos de Bail, de diagramas de Inkin. Buenas tardes. Yo sí, Buenas una tardes. curiosidad. Eh, Creo que era por la diapositiva 17 donde estamos poniendo un diagrama de los caminos S1, S2, S3. Sí. Bueno, aquí pareciera ser que conmutan, bueno, conmutan los caminos, pero ¿siempre pasa eso o en qué casos como que ya no se podría eso? O sea, que S1 y después aplique S1 y S2, ya no sea lo mismo que S1, S2, S1, algo así. Cristian, gracias por tu pregunta. O sea, creo que la pregunta se refiere a como, ¿qué cambia cuando tomo un camino diferente? Como que, sí, como que cambia o que Ajá, como estamos yo puedo viendo. elegir cuál camino es el que me conviene. Ok, realmente el camino, digamos que da un poco igual. O sea, lo importante es que el juego termine para uno poder estudiar la configuración completa
de qué se va generando, lo que me importa a mí es simplemente que el juego termine. Entonces, uno busca un camino, o sea, el camino lo que cambia es la forma en la que se describe el elemento de inversiones. Si uno toma ese camino por acá, o sea, empezando con el C2, o sea, no le ayuda el vértice 2 para que esté feliz, luego aplica C1 y luego aplica al final de C2, cambia la descripción de conjunto de inversiones. Y esto, pues, simplemente encuentra eso, otro conjunto de representantes de misma longitud. O sea, esos cálculos van a cambiar, pero cambian muy poquito. O sea, que va a quedar es eh, no, de hecho en este caso coincide, de hecho, acá coincide porque va a quedar es alfa 2 primero, se modificó alfa 2. O sea, simplemente que si hacemos el camino alternativo sería alfa 2, luego aquí quedaría alfa 2 más alfa 1, la suma al revés, pero la suma pues no tiene orden, y al final terminaría en alfa 1. Entonces se genera de hecho el mismo conjunto de inversiones. O sea, cambias como el orden en que se describe, sí, es como el orden, solamente cambias el orden, pero el conjunto de inversiones queda exactamente igual. Y este conjunto de inversiones, recuerden que es el que define el conjunto de W a la J, el conjunto de representantes de misma longitud, se define mediante el conjunto de inversiones. Este W a la J es definido por este conjunto. Si este conjunto cambia, es otro conjunto de representantes. Pero aquí solamente cambia la representación. No, de hecho el orden, cambia solamente es el orden de encontrar las raíces del conjunto de inversiones. Solamente cambias eso. Entonces, gracias, Cristian, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas sobre Sí, gracias. alguna curiosidad? ¿Sí? Bueno, yo creo que por tiempo no alcanzamos a hacer más preguntas, pero pues no sé si tengas algún medio donde te puedan contactar o algo por el estilo donde puedan hacerte preguntas acerca del tema. Claro que sí, Joan. Pues realmente está abierto siempre mi correo institucional. Me puede escribir cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más o si tienen preguntas sobre mi trabajo, bienvenidos sean. Me gusta ahorita hablar mucho sobre mi trabajo. Ahorita estoy escribiendo sobre él pues me gustaría también tener de pronto sugerencias, comentarios, preguntas que tengan sobre el trabajo. Y también les invito a que le dé curiosidad de juego, pues darle un vistazo también en mi repositorio de GitHub. Se pueden meter aquí y pueden bajar la aplicación de Java. Incluso si se meten a mi página web, hay una versión HTML un poquito más reducida del juego, donde pueden jugar. Les invito a que se metan acá, en el apartado de investigación, ahí van a encontrar el juego que están para jugar en internet, no tienen que bajar nada. Pueden jugarlo y pues también, como les digo, mirar el juego cómo funciona y probar casos, pueden probar diagramas y pueden corroborar, de hecho, que los diagramas de Inky es donde termina el juego. Y pueden probar también que si el gráfico es de Inky, el juego no va a terminar. Lo pueden hacer de forma interactiva en mi página en la parte de investigación.